Nunca pensé que mi vida se iba a destruir tan rápido. Tenía 29 años, un niño de 3 años, y estaba embarazada de 7 meses de nuestro segundo hijo cuando mi esposo decidió ayudarme. Eso fue lo que me dijo una noche mientras cenábamos, que yo me veía cansada, que necesitaba apoyo en la casa, que él iba a contratar a una muchacha joven para limpiar, cocinar y ayudarme con el niño porque mi embarazo estaba siendo complicado. En ese momento pensé que era un gesto bonito. Yo llevaba semanas con dolores de espalda, mareos, y apenas podía dormir. Jamás imaginé que esa ayuda terminaría convirtiéndose en la peor pesadilla de mi vida. La chica llegó una semana después. Se llamaba Camila. Tenía apenas 22 años, hablaba suave, parecía tímida y siempre actuaba como si me admirara. Me decía que yo era una gran mamá, que mi esposo hablaba maravillas de mí y que ojalá algún día pudiera tener una familia así. Yo confié completamente en ella. Le daba de comer en nuestra mesa, le prestaba ropa y hasta le contaba mis preocupaciones porque no tenía muchas amigas. Mientras yo estaba ocupada sobreviviendo a un embarazo difícil, ellos estaban ocupados destruyendo mi vida, detrás de mi espalda. Todo comenzó con detalles pequeños que ignoré. Mi esposo empezó a llegar más tarde. Dejó de tocarme. Se molestaba por cualquier cosa. Si la comida estaba fría, hacía un drama. Si yo lloraba por las hormonas, decía que estaba exagerando. Y lo peor era que Camila siempre aparecía para calmarlo. Ella le servía café, le sonreía y me hacía sentir como si yo fuera una carga en mi propia casa. Una tarde desperté de una siesta porque escuché risas en la cocina. Bajé lentamente y los encontré demasiado cerca. No estaban haciendo nada evidente, pero la tensión entre ellos era imposible de ignorar. Él se apartó rápido, y ella fingió estar limpiando. Esa noche lo enfrenté y terminé, pidiéndole perdón porque logró convencerme de que yo estaba paranoica por el embarazo. Me dijo que estaba perdiendo la cabeza, que necesitaba descansar, y yo le creí. Qué estúpida fui. 2 meses después di a luz a mi hija. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida porque mi esposo casi no estuvo presente. Se la pasaba pegado al teléfono y trabajando según él. Cuando regresamos del hospital, encontré varias de mis cosas movidas, joyas desaparecidas, dinero que yo guardaba para emergencias, ya no estaba. Le pregunté a Camila, y juró que no sabía nada. Mi esposo incluso se enojó conmigo por sospechar de ella. Decía que era como de la familia. Ahora me dan ganas de vomitar recordando esa frase. La verdadera bomba explotó una madrugada. Me desperté porque escuché la puerta principal cerrarse. Pensé que habían entrado a robar. Bajé cargando a mi bebé recién nacida, y vi algo que jamás voy a olvidar. Mi esposo estaba besándose con Camila en la sala de mi casa. En mi sala, donde estaban las fotos de nuestra boda y los juguetes de nuestro hijo. Sentí que el corazón se me salía del cuerpo. Empecé a gritar, y él ni siquiera tuvo vergüenza. Me dijo que ya no era feliz conmigo, que yo me había descuidado, que todo en la casa era estrés y problemas. Y ella tuvo el descaro de mirarme y decirme que él merecía a alguien que sí lo entendiera. Yo acababa de parir, hacía menos de un mes. Tenía puntos, estaba agotada, sin dormir y sosteniendo a nuestra hija, mientras esos dos destruían mi vida frente a mis ojos. Pero lo peor todavía no había llegado. 2 semanas después descubrí que mi esposo había vaciado nuestra cuenta conjunta. Todo el dinero había desaparecido. Resulta que mientras yo confiaba en él, llevaba meses preparando su salida. La casa estaba únicamente a su nombre, porque años atrás me convenció de que era más fácil para trámites. También canceló mis tarjetas y dejó de pagar varias cosas. Básicamente me dejó en la calle, con un niño pequeño, una recién nacida y sin trabajo, porque había pasado años dedicada completamente al hogar. El día que se fue con Camila, apenas me dejó un mensaje. Necesito empezar una nueva vida. Esa frase me rompió completamente. Recuerdo sentarme en el piso de la cocina, llorando mientras mis hijos dormían. No tenía idea de cómo iba a alimentarlos. Mi familia vivía lejos, y yo sentía demasiada vergüenza para contar lo que había pasado. Pasé meses horribles. Vendí mis pocas joyas. Aprendí a estirar comida de maneras que jamás imaginé. Hubo noches donde fingía no tener hambre para que mis hijos pudieran comer más. Mientras tanto, la gente del pueblo me contaba cosas de ellos, que viajaban, que él le compraba regalos caros, que parecían felices. Y sí, admito que llegué a odiarlos. Hubo momentos donde deseé que la vida les devolviera todo el daño que me hicieron, pero un día algo cambió dentro de mí. Mi hijo mayor me encontró llorando en silencio, y me dijo, «Mamá, cuando yo sea grande te voy a cuidar». Esa frase me destruyó, y al mismo tiempo me levantó. Empecé a trabajar desde casa, haciendo pequeños trabajos. Luego conseguí empleo en una oficina, y estudiaba de noche, mientras mis hijos dormían. Fueron años agotadores, años donde sobreviví más de lo que viví, pero poco a poco todo empezó a cambiar.
Mi hijo resultó ser brillante en la escuela. Mi hija también. Ambos crecieron viendo todo lo que luché. Por ello sí se prometieron nunca desperdiciar los sacrificios que hice. Mi hijo terminó convirtiéndose en abogado, y mi hija en doctora. El día de la graduación de mi hija lloré tanto que casi no podía respirar, porque recordé aquella cocina vacía, donde pensé que mi vida había terminado. Y entonces llegó el último giro. Hace 3 años recibí una llamada inesperada. Era mi ex esposo. Su voz sonaba cansada, vieja, derrotada. Camila lo había dejado después de que él perdiera gran parte de su dinero, por malas inversiones. Me enteré de que ella se fue con otro hombre, más joven, y que incluso le quitó varias propiedades, exactamente igual a como me hicieron a mí. Él quería reconectar con sus hijos porque necesitaba ayuda económica y estaba enfermo. Pero mis hijos apenas lo conocían. El hombre que los abandonó cuando eran pequeños ya no significaba nada para ellos. Mi hijo lo escuchó en silencio, y luego le dijo algo que jamás olvidaré. La única persona que nos sacó adelante fue mi mamá. Después colgó. Esa noche cenamos juntos en la casa que compré con mi esfuerzo. Miré a mis hijos, profesionales, felices y unidos, y entendí algo muy importante. Ellos me quitaron todo, pero sin darse cuenta, me obligaron a descubrir la mujer fuerte que llevaba dentro. Y sinceramente, viendo cómo terminó todo, creo que perder a ese hombre fue la mejor cosa que me pudo pasar.